recarga de noticias se produce cada día a las 3 de la tarde. Con Cristian Jiménez, Luis José Chávez, Consuelo Desprades y Ángel Acosta. Ellos son el Sol de la Tarde. Cada tarde te llevamos la actualidad noticiosa con la ecuanimidad y veracidad que necesitabas. Sol de la Tarde. Buenas tardes, Sol de la Tarde, martes 13. Y no se martes. Lleve de esa vaina, de esos ignorantes, sí, brujos, sembradores de oscurantismo. ¿Tú sabes cuál era el origen de ese 13, del martes 13 y del viernes 13? ¿Cuál? Viernes 13 y martes 13 eran los días de ahorcar a los condenados a muerte. Y entonces, cuando tú le cuentas las vueltas que le dan a la soga, al lazo, tiene 13 vueltas. 13. Entonces, los martes y los viernes ahorcaban. Y debían seguir ahorcando los martes y los jueves. Ahora es que esto está... es negro. Ahora hay gente que vive. Ahora hay gente que vive de eso. Podemos hacer una lista ahora mismo. Ahora hay gente que vive de eso. De vender en botánica y hacer dique trabajo. ¿Tú sabes quién tiene un altar? Y disparates y ¿Tú sabes todas quién tiene un esas cosas. altar? Danilo. Giovanni Cruz. Perdón. ¿Quién? Giovanni Cruz. Giovanni, tu nombre serio. El semidios. Giovanni, sí, el semidios. El semidios. Sí. Y el semidios creen en toda esa vaina. No relaje. Ogún Valenjo. Y Danilo no Giovanni es uno de los grandes investigadores. Para que no tenía su cosa. Y Danilo no cree. Danilo de San Juan, mi hermano. Pero no, y los sanjuaneros somos brujos. Sí. Bueno, yo creo ¿Todos? que sí. No todos, pero... Todos. No, pues yo no, ni mamá. Hay gente que le va bien con la brujería. Aunque Cristian, ellos cuentan su historia de que la bruja, que caían, que se convertían en gatos. Para que tenía su enana y que le tiraran una vaina y le cayera la enana. Eddie Alcántara compró una enana. Era para eso, sí. Y creen en todo disparate. ¿Creen en todo eso? Hay mucha gente todavía que creen en eso. Sí, hombre, no. Incluso, recuerda que al gran líder dominicano ventas. José Francisco Peña Gómez se le hizo un fotomontaje de una actividad que él fue y no tenía nada que ver con esa vaina y en la campaña lo pusieron como que él estaba en un despojo, en un rito satánico, un rito de esos folcloristas dominicanos. ¿Alguien ¿Te acuerdas de eso, Chavo? Alguien filtró. Yo no estaba, imágenes. Pero estaba muy cerca del doctor Peña Gómez cuando Cristian, cuando ese tema fue explotado en contra de él en medio de la campaña pero Peña no creía en esa de 1994. Bueno. Compañero, no haga muchas afirmaciones. Dejen eso así, déjenlo para que... Antes de que, ya que vamos a comenzar con lo serio, permítanme expresar mi más sentido pésame a la viuda y a los hijos de nuestro queridísimo colega y amigo Aristides Reyes, que falleció en el día de hoy. Ya está publicado, es oficial, Cristian. Seguro es oficial. Está en la página del Nacional, me llamó con ya. Dos periodistas amigos. No, está confirmado. Hace 20 o 25 minutos. No, murió hace 1 hora y media, 2 horas. Y no tenían la confirmación. Ya sí, ya está confirmado. Lamentablemente falleció el colega Aristides Reyes, ya el Nacional, que es su casa matriz, el lugar donde laboró por muchos años y le dio un gran servicio a la sociedad. Yo no recuerdo a Oscar López Reyes fuera del Nacional. Oscar él estuvo de Aristides. Él estuvo en 1 más 1. Lo estoy viendo aquí en el periódico. Sí. Él estuvo en 1 más 1. Ustedes recordarán que él tenía un estilo de hacer los reportajes noticiosos muy particular, muy propio de él. No siempre terminaba Aristides Reyes. Aristides Reyes, 1 más 1. Exactamente. Después pasó al Nacional y ahí se quedó. Tiene que ser casi durante 20 años. Sí, yo le conocí cuando llegué a la Cámara de Diputados y la verdad es que era un tipo con una inteligencia extraordinaria y muchas metidas de patas me liberó él de yo hacer. Cuando usted era congresista. Sí. Tenía muchos años. Tipo con una visión, un olfato político extraordinario. Él se especializó en ese asunto de Congreso y pasa su alma y... Laboramos un tiempo, Aristides Reyes y yo. En el Nacional, ¿no? Sí, Consolación yo duré a sus 14 familiares. años en el Periódico Nacional y compartí también con su hermano Leo Reyes, escritor, reportajista excelente, Leo Reyes, buen periodista, un olfato tremendo y analista también. Y analista político. Agudo. Excelente. Una familia de periodistas y es lamentable la muerte de Aristides.
Reyes la solidaridad con todos sus familiares. 58 años. Tú eres una persona muy joven, muy joven. Dime ahí en ese mismo contexto que murió la madre de Ana Rosina Troncoso, que es la periodista, presentadora de noticias del Canal 37. Y actriz. Actriz también, Ana Rosina Troncoso, murió su madre. Hoy, desde aquí, en nombre de todos, el abrazo solidario en este difícil momento. Bien. Mira, Cristian, hay un tema que yo quisiera, si alguno de ustedes aquí en el staff, en el equipo o alguien del público tiene dominio sobre él, me lo explique porque no lo he logrado entender. Los médicos, los miembros del colegio médico, hicieron que la CISARRIL echara para atrás la resolución que establecía un número único, un código único para los profesionales de la medicina, en función de la crisis que se está dando para que te rechazan la receta, que ese no es el médico que firmó, que querían dar un seguimiento mediante un código único al ejercicio profesional. Entonces yo no lo entiendo y quizá yo estoy marcado porque yo tengo un número único, un código único como ingeniero. Mi código 8665. Yo no puedo firmar un plano de ingeniería, construir una obra, hacerme responsable del ejercicio sin poner mi identidad como responsable. Y que luego, si Pedro entiende que quiere confirmar que yo tiene que ir allá y decirle al código, mire, Ángel Acosta firma aquí, dice él que es el número 8665, ¿eso es verdad o es mentira? ¿Tú me entiendes? Pero los médicos se han negado a que le asignen un código, pero yo veo muy bien que ese código debe coincidir inclusive con el número de su S4, que debe tener algún tipo de referencia. De referencia, ¿tú me entiendes? Porque ya que hay un número ahí definido con el S4, debe haber un número, pero no entiendo por qué la oposición del colegio médico a que se identifique a los profesionales de la medicina. Yo creo que esto es saludable para el ejercicio mismo de la profesión. Mira, yo no sé qué pasó, yo no conozco a fondo el tema, pero si salir hecho para atrás en aras de rediscutir el asunto, el colegio médico lo saludó y dijo que es bueno que lo rediscutan. Como no noté la oposición rabiosa a esto, sino cómo redefinirlo, no sé exactamente. Pero había una oposición rabiosa. Lo que pasa es que CISARRIL inteligentemente, y como no es un tema determinante, prioritario, suspendió la ejecución de la resolución. Bueno, mire, antes de continuar, vamos a dar los nombres de los aprobados por la Cámara de Diputados. Las 5 ternas aprobadas. Yo había tenido hace días los 5 bloques de 5, ¿verdad? Incluso me llamaron los muchachos de Sol de la Mañana y el viernes yo le daba estos nombres, que eran Félix Álvarez Rivera, Juan Luis Eliman, Juan José Heredia, Stalin Rafael Ciprián, Margarita Melenciano, en el primer bloque de 5. El segundo, Hugo Francisco Álvarez, Ernesto Zuncar, bienvenido Juvenal Vázquez, Tomasina Tolentino de Mackenzie, Ramón Antonio Antigua. En el tercer bloque de 5, Marcos Antonio Cruz, Pablo Domingo del Rosario, Rina Alexandra Díaz Tejada, Trajano Vidal Potentine y Miguel Cuevas Batista. El cuarto bloque, Altagracia Estela Germosén, Pedro Ortiz, Víctor Eddy Mateo Vázquez, Silvia Vignolia Sierra Méndez, José Fernando Pérez Volques, el expresidente del Colegio de Abogados. Y en el quinto bloque, Pedro Carreras, Julio César Madera Arias, Carlos Noé Tejeda Díaz, Alfredo Antonio Cruz Polanco y doña Catalina, que es la actual presidenta, Liselot Catalina. Pedro Ortiz es miembro actual de la Pero ¿por qué 5 bloques de 5? Todos los miembros era diputado. Todos los miembros. ¿Por qué 5 bloques de 5, Cristian? Te lo voy a decir ahora. Todos los miembros optaron nuevamente. Sí, tienen que ser 3. Entonces, en la reelección. No, lo que pasa es que estaba leyendo lo que escogió la Comisión de Cámara de Cuentas. Entonces, ellos sometieron estos 25 nombres. 25. Para que escogieran y 15. La Cámara escogió 5 ternas. 5 ternas que son 15. Correcto, que son 15. Entonces, podemos darle continuidad entonces a las que escogieron en el día de hoy. Ese era tu libreto. Ese era mi libreto. ¿Del Colegio de Abogados? Permiso. Pérez Volques no era el presidente del Colegio de Abogados. Correcto. Antes de... Sí, hace mucho. No, hace mucho no. Fue 2 veces. El de Dos periodos. No. Antes fue Diego. ¿Quién Diego fue que dejó sustituyó eso a vuelto Pérez un Volques. tollo? Todos lo han dejado vuelto un tollo. Y después de Babado,
Entonces, déjame leer los nombres. ¿Quién fue el que lo dejó vuelto un Todos los. Ahora tiene Surún que fajarse con ese tollo que encontró. Bueno, que Surún llegó a una bandera y terminó con otra. Entonces, un abrazo para Surún. Cualquiera, porque lo iban a ahorcar. Lo iban a destituir. Un juicio político. Lo aprobado por la Cámara de Diputados, las 5 ternas que manda la Cámara de Diputados al Senado de la República es la primera: Félix Álvarez Rivera, Magnolia Margarita y Juan Luis Seliman. Ay, Juan Luis. Nuestra queridísima Elena. Él fue miembro de la Cámara de Cuentas. Él fue miembro de la Cámara de Cuentas. Buen miembro. Muy bueno. Una buena Cámara fue. Una persona muy culta. Sí. Y en esa materia muy preparado. Y muy preparado. Margarita es melenciano, ¿verdad? Sí. Félix Álvarez Rivera, Magnolia Margarita Melenciano y Juan Luis Seliman. La segunda terna, Hugo Francisco Álvarez, Ramón Aquino La Antigua. Francisco Álvarez, Hugo Francisco Álvarez. Ese es Pancho. No. Pero ese no es. No. ¿Y Pancho ¿para qué Pancho va a querer un puesto en la Cámara de Cuentas? ¿Para qué Pancho va a querer un puesto en la Cámara de Cuentas si es de participación? Pancho está por encima de todo eso. Pancho está por encima de todos esos dólares, de todo eso. Pero quizá él quiere servirle al país. Pancho gana en dólares, papá. No, yo sé. Qué suave. Entonces, ¿para qué va a querer un puestecito en la Cámara de Cuentas? En la segunda terna, ¿para qué? Hugo Francisco Álvarez, bienvenido Juvenal Vázquez y Ramón Antonio Antigua. Tercera terna, aprobada esta tarde por la Cámara de Diputados, se le envió al Senado, Marcos Antonio Cruz, Pablo Domingo del Rosario, que es actual miembro, y Rina Alexandra Díaz Tejada. Sí. La cuarta terna están Pedro Ortiz, Víctor Edi Mateo Vázquez y Silvia Mignolia Sierra Méndez. ¿Ese Víctor Edi es hijo del senador? Víctor Edi es Mateo, sí, es Mateo Vázquez, no sé si es hijo o hermano. Y en la quinta terna están Pedro Carreras, Carlos Noé Tejeda Díaz y doña Catalina, doña Licelot. En ninguna de las ternas entonces quedó el que era gobernador de La Vega, el señor... Que en la última terna tuya está. En la última terna está Pedro Carreras Santana, Licelot Marte en la única, y Carlos Alfredo Noé Tejada Díaz. No está. Lo que podría pasar es que esas 5 ternas se coloquen sobre la mesa, se barajen, como en el dominó, ¿verdad? Y de ahí salga. Tienen que escoger un nombre de cada una de las ternas. Uno de cada una, son 5 miembros. Uno de cada una. Una de cada una de las ternas. Pero lo pueden hacer así. No. ¿Quiénes son los miembros actuales? No pueden hacerlo. Pero tienen que tomar un nombre de cada terna. Los miembros actuales son Juan José Heredia, que está en las ternas, Aunque ese senador ha hecho tanto todo. Pablo Domingo del Rosario también quedó en las ternas. Pedro Ortiz. Licelot. Pedro Ortiz, que también está en las ternas. Licelot Marte. El hermano de creo que Ramón, de Leo. Sí, ya lo mencionamos. El hermano de Leo es Juan José Heredia. Juan José Heredia. Falta uno. Bueno, de estos... En la terna 2, que escogieron Ramón Antonio Antigua, bienvenido Juvenal Vázquez, Hugo Francisco Álvarez. ¿Cuál de esos es aquí? Heredia quedó en una de las ternas. Sí, en la primera. En la primera. A José Heredia. Pues se va. ¿De cuándo se resuelve eso, Cristian? El Senado, creo que la semana próxima. Ok. O sea, aunque el Senado tiene los préstamos, la transferencia y todas esas cosas. Qué tollo. Levanta la mano. Pero estas son las 5 ternas. Sí. Reinaldo preside el Senado. Aprobada por la Cámara de Diputados. Hubo un lío porque en la sesión alteróse Botello, uno de los diputados Botello, permanentemente. Subióse a la silla. Ay, qué show. Una barbaridad. Siempre hace un show. Sí, entonces la presidenta anunció el sometimiento disciplinario. Y tú hay que disciplinar a esos reformistas. Llamando la atención, parece que molesto. ¿Para qué? Para llamar la atención. Pero para proponer qué. No, molesto. Él hace eso, él es medio chovero. Pedro Botello. Sí, esos shows son...
Él hace eso, Ángel. Sí, pero por muchas ocasiones. Los líos que se ven acá, hombre. Pero y en las elecciones ustedes no vieron todos los líos que se armó. Hasta tiro se tiró. Pero él tiró. Tirotearon la casa de un compatriota de ellos por un lío de una candidatura. Por el lío de una candidatura. Venga acá. ¿Pero de dónde es él? De la Romana. De la Romana. No, pero la Romana es peligrosa. Y del Partido Reformista. Del Partido Reformista. Y tú tienes que revisar el comportamiento de esos diputados. El alcalde del Partido Reformista, Tony Coronel Pueblo, Tony Adames, que tenía prisión domiciliaria. Lo acusó a él de haberle tiroteado. Y Tony Adames lo acusó a él. Personalmente. Pedro Botello, queremos verte por aquí, por Sol. Señores, para que te bebas un cafecito con Cristian. Señores, que llame. Señores, muy original la medida ordenada por el presidente Maduro en Venezuela. La de la liberación de los presos políticos. No, la de intervenir las bóvedas de los bancos para contar el dinero y determinar ¿Y cómo va qué cantidad de dinero ¿Cómo tiene. Por eso es medio ego. Óigame. El tipo está loco de amarrar. Que dice que lo que está pasando tiene mucho que ver con una mafia colombiana que ha intervenido. Ya cerró la frontera. La fiebre de la sábana. Ya cerró la frontera con Colombia otra vez. Van a contar los bolívares uno a uno. No, y además se incautó de todo lo de 100. Públicos y privados. Los billetes de 100. Son los de 100. ¿Tú sabes qué para qué? Los de 100. Los que están manipulando se les pude, no puedan usar billetes de 100, no puedan usar ese dinero que ellos están escondiendo. Sí, así mismo. Oye esa vaina. Oye, qué atinado. Oye, qué tolete de No, pero lo que está pasando en Venezuela es una locura lo que está pasando. No querían Él ha dado populismo de la izquierda más barato que yo he visto. Dar todas las explicaciones eso no tiene más. Ahí no hay nada. Sobre la crisis económica de Venezuela. Pero la crisis es él. Y cada día inventa una. La crisis es él, Chávez. Sí. La crisis es su miopía, su falta de capacidad. Hablaste por la tarde y su falta de completa. gerencia política. Te puede ir, Pedro. No quiere que irte. Buenas tardes. La crisis es ese es tu él. deber. Sí. Ese es tu deber. Desde que comienza hasta que termina. Muy bien, es verdad. Es como si tú no lo hicieras antes. ¿O cómo va a ser? Oye, pero qué barbaridad, ¿eh? Y tan grande. Ay, Dios. Ustedes vean que los hombres se ríen de la cabeza para arriba. Él no es grande, él es alto. Pero tú estás brillante, güey. ¿Qué fue lo que tú Mire, Lucy, esta botellita de agua que me dio Lea. Y Viviana, un desastre en hoy todos pude comer con cristal. Además, que los cuartos de Catalina están ahí. Garantizados. ¿Oíste? ¿En qué bóveda está? ¿En qué bóveda, doña? Los de Punta Catalina sí. Están garantizados. No joroben mala paciencia con Catalina. Atención. Ya está bueno. Atención PRM. Atención PRM. Catalina la Grande. Y unos periódicos que andan por ahí que yo no sé por qué. Antiplanta. ¿Y por qué son anti-Catalina esos periódicos? Quizás son progeneradores. Pudiese ser. Nosotros quizás hablamos. son pro transparencia, puede ser. No, Eso, la transparencia hace rato que está ahí. Deja la vaina. Eso es lo de moda, transparencia. Aquí hay periodistas que hablan y acaban. Y entonces son unos que sé yo qué. Pero tú, no quieras tú saber cómo le fue a ellos en su gobierno. Ayer yo escuché uno de ¿Tú esos me veteranos. estás entendiendo? Mire, Deja la Consuelo. vaina. Me entendiste. Consuelo. ¿Me entendiste? Consuelo. Exacto. Anoche. Fulano, no, Oda. Oigan No, esto. Oda. Oiga esto. Anoche yo porque estaba. revísate tú, como dice Federico Enrique Gratero, mírate el ombligo, cojollo. Mire. Alguna vez, mírate el ombligo antes de hablar. Dime, Yo Pedro. estaba anoche en la universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Que fui a ver a mi hija Jennifer. Yo creo que era por donde andaba Ángeles. No, estaban presentando un concurso de periódicos de los alumnos de comunicación social. Sí. Y habían unos 7 u 8 grupos y habían varios periodistas, distinguidos todos, invitados como jurados a esa ponencia magistral y brillante de la Escuela de Comunicación de la Pucamaima. Y uno de esos connotados, cuando estaba esbozando su opinión acerca del contenido de los periódicos de los jóvenes, adolescentes, muchachos de 18 a 20 años, quizás 21, el que más tenga, y decía que la prensa dominicana está pasando por uno de sus peores momentos, que la corrupción ha invadido a todo aquel que hace opinión pública y que ya nada es veraz, que ya nada obedece a un criterio propio, sino que obedece a un mandato económico o un mandato político.
Un señor, el mayor, amigo suyo, amigo de Cristian y de todos aquí. Yo lo escuché detenidamente porque cada vez que él volvía e insistía, cada vez que pasaba una ponencia de los alumnos de comunicación, él volvía y siempre dejaba de todo el que de hace manifiesto. Pero yo creía que él, me confundí, pero ¿será él o no es él? Y después entendí que sí que era él, pero él también fue periodista que tenía inclinaciones o tiene inclinaciones por alguna de las organizaciones políticas siempre de turno. Exacto. Y yo te digo una cosa y es... ¿Dónde está publicada esa reseña? Mi hija estaba participando, estudia comunicación, y yo fui a ver la exposición de Jennifer. Pero habían todos brillantes, unos trabajos, yo quiero que ustedes vean eso, se me quedaron en la guagua los periódicos que esos niños hicieron en diagramación, ellos mismos elaboraron su contenido, una cosa preciosa, mira. Claro. La Pucamaima, de verdad, un día tendremos que traer uno de esos maestros aquí para que ustedes vean qué formación están recibiendo esos alumnos de comunicación social de la Pucamaima, el contenido de cada uno de esos periódicos que era su examen final. Entonces, cada periodista, estaba Panqui Corsino, estaba Ramón Colombo, habían varios connotados periodistas allí, pero me llamaba poderosísimamente la atención crítica del personaje cada vez que se refería a lo que es al quehacer periodístico en la República Dominicana en este momento. Y yo digo, pero señor, ¿y dónde que vivimos? Porque aquí no conocemos todos. Pero no conocemos todos. Pero generalizando. Totalmente. O sea, todo. El que hace opinión en este país que el periodismo está en su peor momento. Mira, pero lo bueno es preguntarse dónde vive. Yo no sé quién es, ni me interesa. Sí, me lo imagino. Pero ¿a dónde vive él? ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él? ¿Tú entiendes? ¿Qué hizo él cuando pasó por el, porque ha pasado por el poder? Muchos han pasado por el poder. O amigos de los que han pasado por el poder. Claro. Pues yo no entiendo. Entonces antes no era malo. ¿Tú quieres que te diga? Pues yo conozco periodistas que tú lo oyes hablando. No, que los periodistas que están afines al gobierno son todos ricos. Pero de esos mismos periodistas le regalaron fincas con los animales dentro. A mi madre. Y yo los conozco, y lo conoces tú, y lo conoces Consuelo. Bueno, y entonces, no, hombre, mira, el que tiene la cola larga, no le pasa cerca al fuego. Sencillamente. ¿Cómo la vaina? El que tiene cola larga no pasa cerca del fuego. Sí, verdad. Miren. Que te queme el rabo, fulano. Cambie fuera, Mauricio.